Bueno, pues un cordial saludo. Esta presentación de hoy la denominamos o la queremos titular como la administración educativa en su doble dimensión. Y lo que pretendemos con la presentación es abarcar alguna serie de temas. La van a ver un poquito extensa, pero me parece que es importante lo que vamos a abarcar en esta presentación. Lo primero que tenemos que decir es que los administradores y administradoras educativas tienen muchísimas tareas que realizar. Eso estamos clarísimos, ¿verdad? Eso queda claro que tiene una enorme tarea que realizar. Y entonces, obviamente, el ejercicio de la administración debe tomar en cuenta, de la administración o gestión educativas, debe tomar en cuenta siempre esas multiplicidad de tareas. Propiamente dicho, el eje central, el pivote, el tema sobre el que debe siempre redundar el aspecto del ejercicio de la administración educativa tiene que ser el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en realidad los directores o directoras son gerentes de los centros educativos y representan a la institución y también deben desarrollar una función de liderazgo en todo el desarrollo del proceso educativo, liderazgo para la comunidad estudiantil, liderazgo para los docentes, luego hablaremos de eso, pero los directores y directoras deben ser personas que puedan colaborar, que puedan orientar, que puedan incluso enseñar a sus compañeras y compañeros docentes en el ejercicio de la función pedagógica. Más o menos algo así como decíamos en algún momento, ser el primero entre iguales, pero el primero no por imposición de autoridad, sino por conocimiento, por apoyo, por manejo, por una adecuada técnica para soportar, para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje que desarrollan todos los docentes en el centro educativo. Las labores esenciales de un centro educativo obviamente tiene que ver con un tema muy específico y es establecer o determinar cuál es la justificación ontológica, es decir, la razón de existir de un director en un centro educativo. Y esa razón es la educación, propiamente dicho, para eso existe. Y en ese sentido, digamos, para efectos muy operativos, tenemos que decir que esa labor que justifica la existencia del director o directora en un centro educativo, que es la educación, pues la podemos identificar o determinar específicamente en dos grandes campos. La labor administrativa, de gestión administrativa, y la labor pedagógica o de administración de lo pedagógico. Ya lo hemos adelantado en una presentación anterior. Son los dos grandes ámbitos, la doble dimensión que tiene la administración educativa, pero es algo muy importante de tener presente que los dos ámbitos son relevantes, son necesarios, pero hay que tener claro que lo administrativo es simplemente o debe ser simplemente una herramienta, un soporte para lo educativo. Lo principal siempre debe ser lo educativo. Ahora, en relación con las funciones administrativas que no son pedagógicas, ¿verdad? Que obviamente tiene que ver con la administración pura. En ese sentido es importante establecer que estamos haciendo mención acerca de los procesos de planificación, organización y control de todo lo que tenga que ver con los aspectos logísticos que soportan el desarrollo del proceso educativo, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. En otras palabras, todo lo que tenga que ver con administración en general, la organización, temas de presupuesto, temas de condiciones de la infraestructura, etcétera, en lo que compete al director, deben ser desarrolladas, pero siempre tomando en cuenta que el objetivo principal es apoyar la función pedagógica, es servir a la educación. Ahora, estas funciones logísticas ustedes las van a encontrar tanto en el nivel macro como en el nivel micro. Eso es totalmente claro, eso es innegable. Y esas las van a encontrar tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Los dos son exactamente igual de necesarios. Ahora, las funciones administrativas en el centro educativo, aquí tenemos que hacer alguna mención importante en relación con este tema. Vean, estas funciones tienen efecto interno y efecto externo, porque en el desarrollo del proceso de administración tiene que darse la atención de la administración y organización de lo logístico, de lo administrativo, de lo operativo a nivel interno del centro educativo con toda la comunidad jurídico educativa, con docentes, con padres de familia, con estudiantes y con el resto de personal administrativo. Y también tiene que darse un ejercicio de relación a lo externo
junto con las juntas de educación, juntas administrativas, patronatos escolares en el ámbito público, y en el ámbito privado pues también con las juntas directivas o los propietarios o los gerentes de los centros educativos públicos. En este caso de los centros educativos privados. Ahora, específicamente hablando, que es el tema quizá más complejo que se plantea y donde vamos a orientar la primera parte de la presentación, es en relación con los centros educativos públicos, y en relación con ellos tenemos que decir que hay que llevar siempre adelante la relación orgánico-administrativa con el Ministerio de Educación Pública y con otras entidades públicas. Eso también, que es de efecto externo, es algo que debe desarrollar y que le compete al director o directora institucional. Y obviamente tiene que atender las necesidades y satisfacerlas de forma oportuna y conforme a derecho, las necesidades logísticas, operativas, materiales de los centros educativos. En ese sentido, entonces, ¿cuáles son esas funciones? O ¿cómo podríamos ejemplificar un listado no taxativo, pero por lo menos un listado orientativo de las funciones que deben desarrollar los directores y directoras de los centros educativos? Bueno, pues aquí tenemos una mención muy rápida, un resumen de funciones, porque esto nos puede servir luego para orientar, digamos, alguna valoración o averiguación adicional. La primera, las funciones. Se encarga de supervisar y dirigir la función del personal administrativo y de apoyo. En eso estamos claros. Es decir, el director o directora es jefatura respecto de ese personal. Vela por la satisfacción de las necesidades logísticas, ya lo dijimos, infraestructura, alimentación, seguridad, limpieza, provisión de recursos materiales, etcétera, en función del centro educativo y del proceso educativo. Ejerce la jefatura y control disciplinario sobre todos sus subalternos, controlando horarios, permisos, la utilización de los recursos institucionales, etc. Representa el centro educativo ante los padres de familia y la comunidad en general, y sirve de enlace entre el centro educativo y toda la estructura de autoridad macroadministrativa de la entidad pública, del Ministerio de Educación Pública. Ahora, también existe otro ámbito de acción que son la relación con entes y órganos de apoyo. Y aquí hay que tomar en cuenta algunos aspectos importantes, y es donde vamos a ir entrando en materia de la presentación. En el ejercicio regular de las funciones, ciertamente el director o directora tiene que relacionarse con juntas de educación administrativas, con otros órganos o entes, ¿verdad? Con el personal escolar, con asociaciones de padres de familia, con el Consejo Comunal de Educación, y también con el comercio de la comunidad, las asociaciones de desarrollo, etcétera, etcétera. Luego también, aquí es muy importante establecer o recordar que el control y la decisión de lo administrativo, en última instancia, recae en la dirección del centro educativo, en cuanto a lo que compete a la función administrativa, porque también tenemos otros órganos que colaboran en aspectos administrativos, tenemos otros entes, pero son personas jurídicas distintas, no son, eso lo vamos a ir conociendo precisamente en esa presentación. Uno de los órganos que en el ámbito público es muy famoso, es muy conocido, a lo largo de tantos años del ejercicio en educación en Costa Rica, es muy conocido, es el denominado patronato escolar. El patronato escolar tiene que ver con una organización creada para efectos de determinar un apoyo de padres de familia y de la comunidad al proceso educativo específico de sus hijos. Esto se regula en el Código de Educación, y también hay algo que el Código de Educación, que ustedes saben que es una ley de la República, y aquí hay algo muy importante de decir. Vean, el patronato escolar no es obligatorio que exista, y el patronato escolar no tiene personalidad jurídica, pero eso vamos a ir avanzando poco a poco a lo largo de la presentación. Aquí nada más estamos planteando cuáles son las fuentes normativas del patronato escolar. El patronato escolar se regula específicamente a partir del artículo 74 al 89 del Código de Educación. Y queríamos avanzar o anunciarles que efectivamente el patronato escolar no es obligatorio que exista. El patronato escolar es algo que eventualmente puede existir. Por práctica de muchos años, de manera reflexiva y si quizás sin un conocimiento adecuado del ordenamiento jurídico en materia de educación, ha sido casi que una idea generalizada, una práctica generalizada a nivel de educación pública en el país, prácticamente como asumir que los patronatos escolares deben existir como una obligación, y entonces
eso ha generado pues bastantes roces, porque muchas veces yo he escuchado de viva voz directores que me dicen, miren, es que viera que yo considero que trabajaría mejor sin un patronato escolar con otro tipo de figuras, pero como estoy obligado a hacerlo, y en realidad no está obligado, simplemente es que no conocen cuál es el alcance del ordenamiento jurídico en esta materia. Y eso lo vamos a ver específicamente entonces en el Código de Educación. Otro tema importante es que recuerden que hay otra figura que la vamos a analizar también aquí, que tiene que ver con las juntas de educación o juntas administrativas, y que casi siempre hay una lucha, una pugna de poder, entre comillas, entre el patronato y la junta, y eso ha generado muchos conflictos a nivel de desarrollo de los centros educativos públicos. Y en realidad tal conflicto no existe. El patronato escolar existe para apoyar la labor de la junta, pero en realidad no tiene el mismo nivel de autoridad ni poder que la junta. Ahora, hay algo muy importante. El patronato escolar no tiene personalidad jurídica independiente, porque la personalidad jurídica solo se le puede dar por ley. En el decreto de organización, el decreto de juntas, de organización del Ministerio de Educación Pública, se habla de que las direcciones regionales de enseñanza, las mal llamadas direcciones regionales, ya sabemos que son subadministraciones regionales como se deberían llamar, pero bueno, que las direcciones regionales de enseñanza tienen un registro público de los patronatos. Y eso confunde, porque algunas personas pueden pensar que tienen personalidad jurídica, o sea, que son un ente público, que son una persona independiente, y en realidad no, son una simple, por decirlo de alguna manera muy poco técnico, pero que puede servir para ejemplificar muy bien los alcances de la figura. Es un comité creado para apoyar en una función específica, pero no tiene personalidad jurídica, no se le reconoce la posibilidad de imputarse actos y que actúen en nombre independiente por parte de ellos mismos, con presidencia de la Junta de Educación o del centro educativo. Bueno, esto tenemos que analizarlo un poco más a fondo para determinar entonces cuáles son los alcances del patronato escolar, y precisamente hacia eso vamos. Veamos entonces esta figura. Empecemos por este aspecto en concreto, que es muy importante de tener presente. De verdad es muy importante tenerlo presente, porque ha generado muchísima confusión a lo largo de los años en el ámbito educativo público costarricense. El patronato escolar no es obligatorio que exista. Dice el Código de Educación, vean lo que dice, artículo 73, y ahí se lo resalté. Cada escuela podrá constituir un patronato escolar que dirigirá una directiva integrada por elementos del personal docente y vecinos distinguidos de la localidad, cuyos hijos o pupilos sean alumnos del plantel respectivo. Los patronatos escolares colaborarán en la obra encomendada a las juntas de educación y en general en todas las labores de carácter docente, promoviendo de preferencia el adelanto material de las escuelas y cuanto tienda al bienestar de los niños. Empecemos aquí, detengámonos un momento en este artículo. Vean lo que dice. Dice, cada escuela podrá constituir, no dice cada escuela deberá tener. No es un imperativo, no es obligatorio, no es mandatorio, como dicen en otros sectores, en otros lugares. Cada escuela dice podrá, es decir, es facultativo. Es facultativo. El poder implica la capacidad de elegir si se quiere tener o no se quiere tener. Y durante un tiempo ha habido una mala interpretación diciendo que el patronato escolar es obligatorio que exista. Vean lo que dice el artículo 74. Ahí se los puse precisamente para darles esta explicación. Vean lo que dice. Para constituir el patronato, el director de la escuela convocará a los padres de familia de la circunscripción a una asamblea que debe verificarse al finalizar el primer mes del año lectivo. Esta asamblea designará una directiva compuesta de un presidente, un secretario, un tesorero y 5 vocales. Se procurará que en ella, además de las personas del vecindario vinculadas con la escuela, elementos del personal docente en un tanto proporcional al número de alumnos que la frecuenten. Si se fijan bien, este artículo 74 sí tiene un verbo que implica obligación. Dice, para constituir el patronato escolar, el director de la escuela convocará. Ven, ahí dice, para convocar, el patronato escolar se convoca obligatoriamente. Y eso ha generado una confusión que es incluso está muy llamativa, por cierto, porque no tiene razón de ser. Vean, el artículo 73 nos dice que cada escuela podrá constituir, es decir, es facultativo. Debe entenderse entonces el artículo 74 en la línea de que si la escuela decide, si el director de la escuela decide contar con un patronato escolar, entonces ahora sí, para constituirla,
debe ser para constituirlo, perdón, el patronato, es obligatorio que el director convoque a los padres de familia a una asamblea de padres. Es decir, no hay otra forma. Si se quiere, si se opta por tener un patronato escolar, por crearlo para ese año, entonces el patronato debe ser creado a partir de la decisión de una asamblea de padres, y por eso es que el director, si decide tener un patronato escolar, debe convocar obligatoriamente a los padres de familia para elegir al patronato escolar. Ha habido una confusión en su momento y algunas personas decían, mire, es que como el 74 dice que convocará, entonces debemos entender que el patronato es obligatorio. Pero miren, por favor, es que expresamente, de manera literal, el artículo 73 del Código de Educación explica que cada escuela podrá, es decir, que es facultativo, si se quiere tener o no se quiere tener. Y el otro aspecto importante de resaltar aquí es lo que dice ese párrafo segundo del artículo 73. Los patronatos escolares colaborarán en la obra encomendada a las juntas. En esa lucha, en esa dicotomía, en esa siempre casi eterno conflicto de poder entre los patronatos y las juntas, el asunto es muy sencillo. Como decían los chiquillos antes, una frase muy común en México. Mire, el patronato escolar le hace los mandados a la junta, es decir, aquí no tiene que haber ningún tipo de presión o ningún tipo de conflicto. El patronato escolar existe como un comité, por decirlo de alguna forma, para colaborar, pero no está por encima de las juntas de educación. Es un aliado, es un colaborador de las juntas en ese sentido. Y bueno, entonces empezamos a hablar acerca de la naturaleza jurídica del patronato escolar. ¿Es un órgano o un ente? ¿Recuerdan ustedes aquella diferenciación entre órgano o ente? Bueno, pues aquí el asunto es muy sencillo. Son órganos auxiliares del proceso educativo, del Ministerio de Educación Pública, dicen otras normas por ahí. Es decir, es un órgano, no es un ente, no tiene personalidad jurídica independiente, no puede actuar por sí mismo. Disculpen. Puede existir un patronato escolar por cada centro educativo. Y se crea a partir, ya lo dijimos, de la convocatoria del director institucional. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para ser miembro del patronato escolar? Ser padre de familia o representante legal de los estudiantes. Hoy ya sabemos que docente también, pero estamos hablando aquí específicamente de la comunidad jurídica educativa, que no es afín al campo profesional en materia de educación. Ser padre de familia o representante legal de estudiantes. Ser costarricense o extranjero residente. Y aquí el asunto es muy sencillo. ¿Por qué se exige que sea extranjero residente? Si la Constitución dice que los extranjeros en Costa Rica tienen exactamente los mismos derechos que los nacionales, excepto el sufragio, excepto el voto. Pero entonces, ¿por qué limitamos a que solo un extranjero residente pueda ser miembro del patronato? Pues por algo muy sencillo, porque la labor del patronato es más permanente en el tiempo, y si usted viene, por ejemplo, de turista, no vamos a nombrar a un turista que hoy está y que ya mañana se fue, en demérito de la función continua y la necesidad de funcionamiento adecuado que tienen los patronatos. Entonces tiene que ser un extranjero residente. Ser mayor de edad, saber leer, escribir y no contar con antecedentes penales, y siempre llamo la atención sobre este punto, porque resulta que muchas veces en la práctica no revisan este tema de los antecedentes penales, y se ha dado casos en donde, por ejemplo, nombraron a una persona en el patronato. Esa persona recogía algún dinero, ¿verdad? Y al final de cuentas no se volvió ni a la persona ni al dinero. Y se dieron cuenta, ya en esas circunstancias, cuando llegan a plantear las denuncias formales, que esa persona había tenido o estaba condenada por el delito de estafa o por el delito de hurto simple. Y entonces esos elementos deben ser valorados de previo. Es una obligación revisarlos y con pedir la certificación del registro judicial de delincuentes, que lo emite el Poder Judicial, pues con eso ya saben si tiene algún antecedente penal o no lo tiene. Bueno, entonces ya quedamos claros en que el patronato escolar es un órgano, no es un ente, no tiene personalidad jurídica propia. Ya sabemos cuáles son los requisitos para ser miembros de ese órgano. El patronato escolar elige en la asamblea de los padres de familia, elige a sus miembros, y esta convocatoria se hace en el primer mes del curso lectivo, y el periodo de vigencia del patronato escolar electo por esa asamblea de padres es por un año. La junta directiva se conforma por un presidente, un secretario, un presidente o presidenta, secretario o secretaria, tesorero o tesorera y 5 personas vocales, y ya sabemos que es por el periodo de vigencia de un año. Y vamos ahora a hablar entonces en un momento acerca de cuáles son, para conocerlas, las funciones que tienen los patronatos escolares. Las funciones del patronato escolar entonces van a ser objeto de atención en este momento, porque es importante resaltar algunas. Acá las que vamos a mencionar me parece que son de verdad dignas de especial mención.
Una primera función del patronato escolar es promover el mejoramiento de las condiciones del centro educativo y la población estudiantil. Vean que tienen como una misión muy amplia, siempre pensando en el proceso educativo. Todo esto es en función del proceso educativo. Luego, preparar un plan de trabajo en coordinación con el director institucional y la Junta de Educación Administrativa. Vean lo que dice, es un tema de coordinación, no es un tema de confrontación. Que coordinen su trabajo, las ideas que tengan para trabajar, para apoyar, para ayudar, que la coordinen junto con el director y también con la Junta de Educación o la Junta Administrativa. Realizar actividades para recaudar dinero para sus fines, garantizar el uso adecuado y transparente de los recursos, mantener actualizados los registros de actas contables y activos que se tengan o adquieran, asistir a reuniones con el personal docente y con miembros de la comunidad, eso obviamente en función del proceso educativo, ver en qué pueden colaborar y qué pueden hacer más para ayudar, tomar las medidas necesarias para la adecuada custodia de los valores bajo su vigilancia y responsabilidad, y ahorita vamos a hablar de eso específicamente, y también preparar un informe trimestral sobre los movimientos de los fondos y un informe final de labores y de rendición de cuentas. Y en este sentido, es muy importante recordar lo siguiente. Voy a volverme en las filminas para hablar de esto. Vean, el artículo 84 del Código de Educación prácticamente lleva a establecer que los fondos, que la Junta de Educación debe tener una cuenta separada para manejar los fondos de los patronatos. Y me voy a explicar en esto. Hemos dicho hasta ahora que los patronatos escolares, como efecto es, no tienen personalidad jurídica, no son una persona jurídica independiente, no tienen cédula jurídica, no se representan a sí mismos. Y por tanto, entonces, una persona que no se representa a sí misma no puede tener una cuenta bancaria a su nombre. Quien sí la tiene, quien sí la puede tener, es la Junta de Educación o la Junta Administrativa, porque son entes, son personas jurídicas independientes que tienen su propia cédula jurídica, ella sí. Entonces lo que dice el Código de Educación es que ellos lo pueden leer, pueden buscar el artículo 84 del Código de Educación, lo que dice es que las juntas de educación y las juntas administrativas deberán tener en una cuenta separada los dineros provenientes de los patronatos escolares, y que para su utilización, para su inversión, para su gasto, deben coordinar cuál es el plan de gasto que quiere desarrollar el patronato escolar en ese sentido. Esto es muy importante. Vean, también ha surgido una práctica muy particular, totalmente delenable, totalmente reprochable, de que dicen en algunos, dicen en algunos sectores específicos, en el ámbito educativo por supuesto, que necesitan tener una cuenta propia del patronato escolar. Entonces, mire, ya autorizamos, ya tenemos una cuenta bancaria del patronato. Mire, pero ¿cómo hicieron? Si no tienen personalidad jurídica, ¿cómo se las van a crear? Y lo que hacen es algo que es una práctica totalmente insana. Y es que uno de los miembros del patronato escolar va y abre una cuenta a su nombre, una cuenta personal en un banco, y toma el dinero del patronato escolar y lo deposita en esa cuenta personal. Y con eso obviamente ya es una apropiación indebida de dinero. Eso incluso es delito, eso es algo que no se debe permitir, es algo que no es legal. Los dineros de los patronatos escolares deben estar en una cuenta separada de la Junta de Educación o Junta Administrativa, y para su gasto y utilización debe tomarse en cuenta el criterio de la respectiva organización de patronato escolar. Otro tema que hay que mencionar acá es esta relación del director o directora del centro educativo y el patronato escolar. Y en ese sentido tenemos que decir lo siguiente: el director o directora debe coordinar, esa palabra es muy importante en esto, coordinar con el patronato escolar cuáles son sus labores, respetar el criterio que tengan, ¿verdad?, de autonomía funcional de los patronatos. Y en ese sentido es importante decir que el director o directora, luego veremos otras funciones de la dirección, pero de una vez adelantemos, puede asistir a las reuniones con voz pero sin voto, a las reuniones del patronato escolar. Y hay algo también muy importante que hay que mencionar aquí. El director o directora de centro educativo no puede custodiar ni manejar los fondos recaudados por los patronatos escolares. Mire, pero no pueden hacerlo pero ni un segundo. Sería una apropiación indebida. Nunca, nunca, absolutamente nunca, bajo ninguna circunstancia, manejen ustedes como directoras o directores de centros educativos, manejen dineros, ni permitan que se los dejen bajo su custodia, ni siquiera durante 30 segundos. Eso es absolutamente ilegal, incluso es causal de despido y eventualmente puede constituir también un delito. Bueno, para ratificar, ya lo adelantábamos un poco en relación con el tema de los bienes y el patronato escolar, pues dice el Código de Educación y el Reglamento de Patronatos, pero es el Código de Educación, que los bienes son los bienes que
obtenga o que consiga el patronato escolar son del centro educativo, pero ya hemos visto que el centro educativo no es un ente, no tiene capacidad de imputación, no tiene personalidad jurídica. Entonces, en realidad, estos artículos debemos interpretarlos en el sentido de que lo que se habla no es de la titularidad de quiénes son los bienes, sino de cuál es la destinación de los bienes, y la destinación de los bienes es efectivamente apoyar el proceso educativo, apoyar el centro educativo. Ahora, lo mencionábamos en su momento, que el artículo 34 del reglamento de patronatos habla de que se pueden transferir bienes a la Junta. Y bueno, y el Código de Educación, ya adelantábamos en ese sentido, establece que la Junta debe tener una cuenta separada con el dinero del patronato y que el uso de ese dinero solo se puede hacer con consentimiento, en coordinación con la planificación que tenga el patronato escolar. Ahora, hay otro tema aquí interesante, y es cómo hacemos, porque el patronato escolar es el llamado en muchas comunidades a realizar actividades para recaudar fondos, porque es una parte de sus funciones esenciales. Y entonces, en ese sentido viene la gran pregunta, la pregunta permanente, la pregunta perenne. ¿Existe obligatoriedad de coparticipación, de participar por parte del director del centro educativo? Bueno, y la respuesta es que sí, por supuesto, porque debe apoyar la labor del patronato escolar. Y aquí hay algo muy importante: como el patronato escolar no tiene personalidad jurídica, por ejemplo, si quiere hacer alguna actividad, lo que llamamos acá un turno, alguna feria, algún tipo de actividad que requiera la utilización el otorgamiento de permisos, autorizaciones por parte de las entidades públicas, por ejemplo, Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad Pública, etcétera, pues entonces, como los patronatos no tienen personalidad jurídica, no pueden hacerlo, no pueden pedirlos por sí mismos, y en ese sentido entonces deben coordinar para que sea la Junta de Educación o la Junta Administrativa, que sí tiene personalidad jurídica, la que solicite los permisos correspondientes. Ahora, hay algo aquí importante: la utilización de las instalaciones del centro educativo fuera de horario lectivo. Es posible que lo haga, que las utilice el patronato escolar, pero para eso debe contar con la autorización de la Junta, porque recordemos algo, nos adelantamos en esto: el centro educativo, en cuanto a la infraestructura física con que cuente, tiene dos autoridades que son las que pueden disponer de su uso. Durante la prestación efectiva del curso lectivo, durante las clases efectivas, es el director o director institucional quien decide qué hacer o qué tolera o qué permite en el desarrollo de actividades en las instalaciones del centro educativo. Fuera de horario lectivo, quien es la persona quien es el ente que administra el centro educativo, las instalaciones, y que puede autorizar su uso, es la Junta de Educación o la Junta Administrativa, según corresponda. Entonces, en ese sentido, cuando el patronato escolar requiera utilizar las instalaciones, si es en horario lectivo, tendrá que pedirle permiso al director o directora. Y si es fuera de horario lectivo, tiene que pedirle permiso, tiene que contar con la autorización de la Junta de Educación que corresponda. Ahora bien, hablemos un momento de la Asamblea de Padres de Familia. Recordemos que la Asamblea de Padres de Familia es el órgano que elige a los miembros del patronato. Recordemos eso, ¿verdad? Y que lo convoca el director o directora del centro educativo. Ahora bien, la pregunta es, lo nombra la Asamblea de Padres de Familia. Ahora, ¿cómo se revocan los nombramientos? ¿Existe la posibilidad de revocarle el nombramiento a un miembro del patronato? Sí, si hay una mala gestión, si hay alguna causal que se considere importante de valorar, pues sí se puede, obviamente. ¿Qué es lo que se hace? Paralelismo de formas, como decimos en derecho. Las cosas se deshacen de la misma forma en que se hacen, y entonces quien debe decidir si hay causal para remover a un miembro del patronato escolar es el mismo órgano que lo designó, que es la Asamblea de Padres de Familia. Entonces, en ese sentido, lo que debe hacerse es que se le presenta la denuncia al supervisor escolar para que el supervisor escolar realice algún tipo de investigación en ese sentido. La dirección recibe el producto de esa investigación que hace el supervisor escolar y convoca a los padres de familia para que decidan la remoción. Si es que corresponde en votación abierta, que decidan la remoción. Ahora, aquí el asunto es el siguiente: esta remoción no se puede dar sin haber cumplido o sin haber garantizado el derecho de defensa. Es decir, tiene que darse la audiencia en la Asamblea de Padres de Familia, tiene que darse la audiencia a la persona que está
siendo sujeto de análisis sin remoción, para que se defienda, para que tenga derecho a decir lo que considere pertinente en defensa de sus derechos y sus intereses. Y posterior a eso, ahora sí, ya la Asamblea de Padres votará y decide si efectivamente remueve o no al miembro del patronato escolar. Y si lo remueve, pues entonces tendrá que realizar la designación de una persona que ocupe esa plaza que entonces ha quedado vacante por remoción. Bueno, en ese sentido también es importante establecer una idea que es acá necesaria, por lo menos creo que necesaria de mencionar, y tiene que ver con el tema de esta, entre comillas, confrontación de dos figuras que son muy interesantes de analizar: el patronato escolar y las asociaciones de padres de familia. Aquí lo pongo: patronato escolar versus asociaciones de padres de familia. Y eso por lo siguiente, porque resulta que los patronatos escolares a lo largo de los años se han ido cargando de cierta, primero que no son obligatorios, pero segundo, se han ido cargando de cierta práctica extraña, de cierta interpretación que tiene sus brazos, sus manos atadas. Vean lo siguiente: si un padre de familia se involucra a participar en el patronato escolar, ¿cuál es la principal motivación que tiene ese padre o madre de familia de participar ahí? Pues muy sencillo: su hijo o hija que está en el centro educativo, ¿cierto? Y entonces quisiera desde esa perspectiva apoyar lo más que pueda a su hijo y a su hija y al resto de compañeras y compañeros que tienen su hijo o hija. Bueno, resulta que hemos llegado al absurdo de interpretación a tal punto que le dicen: mire, patronato escolar, ustedes no pueden recaudar dinero para hacerles una bonita fiesta de la alegría, una bonita fiesta de previo de salida de vacaciones o de fin de curso a sus estudiantes, porque eso sería un mal manejo de los recursos. Entonces ha llegado al absurdo de impedirle a los padres de familia luchar por lo que más quisieran ellos, que es darle alguna alegría a sus hijos en relación con el proceso educativo. Entonces, en este sentido, es importante establecer que existen otras figuras. La Ley Fundamental de Educación permite la existencia de asociaciones de padres de familia y educadores. Y bueno, aquí en realidad la idea es muy sencilla: crear una asociación de padres de familia conforme a la Ley General de Asociaciones, la famosa ley en Costa Rica número 218. Y entonces, en ese sentido, sería un órgano, un ente. Ahí sí, la Asociación de Padres de Familia sería un ente, sería una asociación con personalidad jurídica independiente, sería una asociación de derecho privado que entonces puede desarrollar un montón de funciones y tiene mayor libertad de actuación. Y entonces, pues muy sencillo, ahí sí los padres de familia podrían recaudar dinero para apoyar al centro educativo, y también podrían recaudar dinero para apoyar a sus hijos en la elaboración de la fiesta de la alegría, etcétera, etcétera. Esta idea, como nosotros en su momento ya dijimos, el patronato escolar no es obligatorio, pero entonces buscando ideas o sugerencias de ideas para buscar tener alguna figura que sea más funcional, entonces lo logramos quizá con esta idea, con una asociación de padres de familia, simplemente una propuesta, porque el patronato escolar tiene múltiples limitaciones por ser un órgano público, por estar limitado, por no tener personalidad jurídica, y la asociación de padres de familia sí tendría mayor movilidad, sí podría moverse con mucho mayor facilidad para tratar de hacer lo que ellos quieren, que es apoyar el proceso educativo de sus hijos en los centros educativos. Esta es una idea que, por supuesto, si les interesa la podemos comentar más en algún momento. Bueno, este tema en relación con el patronato escolar. Ahora vamos a hacer un paréntesis pequeño para hablar de una figura que inmediatamente nos va a anteceder a la otra figura, a la otra órgano o entidad del que vamos a hacer mención, pero vamos a centrarnos en este momento en un concepto muy interesante que ustedes habrán escuchado mencionar. Es un concepto común a prácticamente toda Latinoamérica y todo Estados Unidos también. Es el concepto de distrito escolar. Este concepto de distrito escolar es un concepto muy interesante. ¿A qué aludimos con distrito escolar? Es una circunscripción territorial que agrupa a varios centros educativos y que, según la ley, debe tener una sola junta para primaria y otra para secundaria. Ya como persona jurídica, una junta de educación o una junta administrativa. No sé si ustedes conocen o lo pueden incluso buscar por cultura general. En Estados Unidos, si es que ahí salió la figura, en Estados Unidos es común saber que existe una junta de educación, Board of Education, una junta de educación que se encarga de administrar en los temas logísticos
y definir incluso temas pedagógicos, incluso ya tienen esa función, acá no la tendrían nunca, pero definir allá temas pedagógicos de diversos centros educativos. Bueno, pues esa idea más o menos es la que se engloba con el concepto de distrito escolar que está establecido en el Código de Educación. Ahora bien, vean lo que dicen estas dos normas que de seguido transcribimos aquí. El artículo 9 del Código de Educación dice lo siguiente: una junta de educación ejercerá en cada distrito escolar funciones inspectivas. Vean lo que dice: sobre las escuelas con las atribuciones específicas que le señala este código. Una junta administradora desempeñará con respecto a los colegios oficiales funciones similares. Es decir, vean lo que dice. Dice que una junta de educación ejerce en cada distrito escolar funciones inspectivas dice sobre la escuela, no, lo dice en plural, dice sobre las escuelas. Es decir, la idea es que un distrito escolar esté conformado por distintos centros educativos y que si es un centro educativo si son centros educativos de primaria, habrá una junta de educación que apoyará y regulará todo lo necesario en términos de la función de la junta, apoyando el proceso educativo de las escuelas, y si es de secundaria, si es de colegios, pues entonces habrá una junta administradora, como la llamamos ahora, junta administrativa de secundaria. Es decir, una junta para varios centros educativos. Vean lo que dice el artículo 41 de la Ley Fundamental de Educación. Dice: en cada distrito escolar habrá una junta de educación nombrada por la Municipalidad del Cantón a propuesta de los funcionarios que ejerzan la inspección de las escuelas del circuito, previa consulta con los directores, quienes a su vez consultarán al personal docente de su respectiva escuela. Vean lo que dice, clarísimo: distrito escolar, una junta por cada distrito para la inspección de las escuelas, seguimos en plural, del circuito. ¿Ven lo que dice la ley? Es clarísimo. Entonces, hay un distrito escolar, la administración escolar se divide en distritos escolares, cada distrito escolar tiene una determinada circunscripción territorial y engloba a varios centros educativos, y esos centros educativos en conjunto tienen una sola junta de educación o una sola junta administrativa, según sea primaria o secundaria. Pero cosas veré de Sancho. Vean lo que sucede. Este es un decreto ejecutivo del año 2014, que son de esas cosas en donde, con todo respeto, cariño y estima en términos académicos, puedo decir, son de esas cosas en donde, o esas figuras o momentos, en donde el sol va pasando, se detiene, vuelve a ver qué sucedió y después continúa su curso. Porque dicen lo siguiente: en este decreto están creando un distrito escolar. Y dicen lo siguiente. Vean lo que dice. Dice que vamos una vez al considerando tercero. Dice: los artículos 9 del Código de Educación y 41 de la Ley Fundamental de Educación, que ya leímos por supuesto, establecen que en cada distrito escolar habrá una junta de educación nombrada por la Municipalidad del Cantón con el fin de promover el uso racional, estratégico y transparente de los recursos públicos. Hasta ahí todo bien. Vean lo que dice este punto 4, que es el que señalamos con esa flechita. Dice: cuarto, entendiéndose por distrito escolar como la circunscripción territorial escolar trazada de tal manera que ningún estudiante tenga que recorrer una distancia mayor a los 2 kilómetros. Y ahí se detuvo el sol y se detuvo el mundo. Vean lo que sucede. Aquí estamos hablando ya de una definición de distrito escolar que no existe en la ley y que está de alguna manera dejando con una definición totalmente irracional, desproporcionada y fuera de toda lógica. Vean lo que sucede. Están diciendo que en Costa Rica debe haber un distrito escolar cada 2 kilómetros. Es decir, van a dividir los 51.100 kilómetros cuadrados de Costa Rica, de territorio continental, no hablemos ni siquiera de la isla del Coco, los 51.100 kilómetros cuadrados, va a haber cada 2 kilómetros de esos 51.100, va a haber un distrito escolar. Y entonces, por cada distrito escolar, tiene que haber una junta. En otras palabras, prácticamente están diciendo que en Costa Rica cada 2 kilómetros debe haber un centro educativo. Miren, no hay país del mundo que tenga capacidad económica para sustentar eso. Y en Costa Rica tampoco habría población estudiantil que lo necesitara. Aparte de eso, llegamos con algo muy interesante. Aquí, con esa definición, entonces ve lo que sucede. Prácticamente estarían creando un distrito escolar por cada centro educativo.
contrariando lo que dice expresamente la ley. Y lo más contradictorio es que en el considerando tercero de este mismo decreto, ellos mismos mencionan, ¿verdad? Dicen, mire, conocemos lo que dice el artículo 9 y el artículo 41, y se desdicen, totalmente lo desobedecen con el considerando cuarto. La anécdota del asunto es que crearon un distrito escolar, hasta es polémico, hasta incluso el nombre, cómo lo utilizan, porque dice, en la otra página, en la que tenemos a la derecha, dice, acuerdan, artículo primero, creas el distrito escolar La Coca-Cola. Primero que todo el nombre, así como muy pintoresco, ¿verdad? Como muy de propaganda comercial. Y al final ustedes pueden ver que los centros educativos, este distrito escolar dice al final de esa hoja, dice Escuela Juan Rafael Mora Porras y Jardín de Niños Juan Rafael Mora Porras. Es decir, la escuela y el kinder que están, o sea, la primaria y preescolar, que están en el mismo edificio, en el mismo lugar. Un distrito escolar por un centro educativo. Y entonces, cada 2 kilómetros tendría que haber una escuela, según esa definición. Una definición que es totalmente absurda, pero bueno, perdón, con todo respeto, cariño, sí, pero es que en realidad es absurdo, no tiene ni lógica. No hay forma de sostener eso desde un punto de vista logístico, desde un punto de vista de recursos financieros, y no existe población en Costa Rica para tener ese criterio. Ahora, esto es muy interesante, porque si se fijan, vean lo que sucede. El artículo 7, y seguimos viendo, el artículo 7 de del reglamento de juntas que existe ahora, del reglamento general de juntas de educación administrativas, ese reglamento dice, oigan lo que dice el artículo 7, dice, cada centro de oferta educativa con código presupuestario independiente contará con una junta de educación administrativa según corresponda. Recuerdan, la ley nos dice que es un distrito escolar, una junta por distrito escolar, y que el distrito escolar debe entenderse que incorpora o que contiene a varios centros educativos. Resulta que un decreto, que es una norma inferior a la ley, nos está diciendo que va a existir un centro educativo, una junta por cada centro educativo. Repito, no se sustenta en la realidad, porque en términos nacionales eso no es funcional, es un gasto enorme, crea una burocracia enorme, no es acorde con una utilización eficaz, racional y eficiente de los recursos públicos. E incluso les comento algo, había habido un decreto de juntas que se anuló en sede judicial, y en ese sentido se había dicho lo siguiente. Vean, voy a leerlo acá en comillas. Con ello no solo se varió por el Poder Ejecutivo un tema de reserva de ley, en la medida en que es en esta fuente del ordenamiento jurídico que se encuentra regulación al respecto, sino que además se hizo afectación a las competencias legales designadas en esas organizaciones administrativas. Consecuencia de lo anterior, estima este tribunal que lleva razón la Junta de Educación Nacional ante su reproche, siendo la reforma así hecha operar ilegal, en la medida que contraviene lo dispuesto tanto en el artículo 9 del Código de Educación como en el artículo 41 de la Ley Fundamental de Educación, resultado de lo cual se impone declarar su nulidad, como en efecto se hace, y en consecuencia declarar la demanda procedente en todos sus extremos. Eso se decidió en el voto 81-2013-7 del Tribunal Contencioso Administrativo, sección séptima, de las 15 horas del 21 de noviembre del 2013. ¿Qué fue lo que dijo el Tribunal Contencioso ahí? Pues muy sencillo. Lo que dijo es, vean, la ley es la que dice, es la que establece la definición de distrito escolar, y dice que hay una junta por cada distrito escolar y que cada distrito escolar tiene varios centros educativos adscritos. Y en ese momento estaban diciendo, mire, es que aquí hay un problema, no les pude poner todo el texto entero porque se hacía muy grande, pero se hablaba de que precisamente se estaba creando una junta por cada centro educativo. Eso se declaró, se anuló, se declaró ilegal, se anuló por ilegal en el año 2013, y vienen en el año 2014 y vuelven a plantear la definición en el sentido de decir que habrá una junta por cada centro de oferta educativa. Es decir, técnicamente dicho, están atomizando la cantidad de juntas, y esto lo que hace es generar un montón de gastos, y muy sencillo. La idea de consolidar en un distrito escolar con una sola junta para varios centros educativos es aprovechar mejor los recursos públicos. No es lo mismo que usted compre para una escuela que usted compre para 5 o 6 escuelas, porque entonces el precio de mercado baja. Se le hacen algunos, como decimos en Costa Rica, le hacemos precios, se hacen rebajas en virtud del volumen de compras. Desde ese aspecto meramente económico hasta el aspecto de organización logística, hasta el aspecto de ordenación, estamos atomizando, se está creando una burocracia totalmente innecesaria, y lo peor de todo es que
prácticamente entre las dos normas, entre ese decreto que incorpora una definición extraña de lo que es un distrito escolar, prácticamente diciendo que en Costa Rica debería existir una escuela cada 2 kilómetros, y el decreto de juntas que dice que tiene que haber una junta por cada centro educativo, pues no hay presupuesto que aguante, no hay país que aguante, y mucho menos Costa Rica con recursos limitados. Quería compartirles esto para que ustedes comprendan cómo es que estamos acá siempre viendo los escenarios de que en materia de educación, insisto en el tema, y eso a mí me duele mucho, de que sea por desconocimiento, porque no han tenido los educadores y las educadoras la oportunidad de formarse en campos de derechos relacionados con educación, que tenemos este tipo de cosas, que se nos dan este tipo de cosas que más bien lo que hacen es mal utilizar los recursos públicos y de alguna forma lo que hacen es impedir el desarrollo en materia de educación. ¿Qué les parece? ¿Qué piensan en relación con eso? Sería interesante saber qué piensan en relación con este tema. Pero bueno, continuamos hablando entonces, porque ya ustedes saben que nos estábamos introduciendo con el tema del distrito escolar, con el tema concreto de las juntas de educación y las juntas administrativas, o las juntas administradoras, como lo llamaba también el Código de Educación. ¿Qué son las juntas? Son entes, tienen personalidad jurídica independiente, son entes que sirven para integrar la escuela y la comunidad. Vamos a explicar esto, cómo es que funciona. Vean, al inicio de la República Costarricense, bueno, y desde la época de la colonia, allá en los años 1800, y ya en la época de Costa Rica como república, la educación, durante un buen trecho, la educación le correspondió, el servicio de educación pública le correspondió a las municipalidades. Le corrió propiamente dicho a los gobiernos locales, a las municipalidades, a las comunidades. Entonces, eso cambió a partir de la creación de la Secretaría de Educación y Marina de Guerra, que tiene una historia muy particular, muy jocosa, pero bueno, después podemos comentarla. En este momento no quiero desviarme del tema. El asunto es que cuando hablamos de cuando se da el paso de que la administración de los centros educativos pasa de las municipalidades al Poder Ejecutivo, a lo que llamamos ahora el Ministerio de Educación Pública, pues entonces se quedó con la idea, con la noción de, bueno, mire, ¿qué hacemos? ¿Cómo valoramos? ¿Cómo medimos esto? ¿Cómo seguimos participando? Se quedaron con ese dolor en el corazón de decir, bueno, ahora ¿cómo participamos nosotros, la comunidad? Y entonces se crea la figura de las juntas de educación o juntas administrativas como una reminiscencia de la época en que las municipalidades administraban la educación, pero ya como unos entes para efectos de apoyar el proceso educativo. Es decir, siempre la comunidad, a través del gobierno local, decide apoyar el proceso educativo, y entonces se crea la figura de las juntas. Ya dijimos que las juntas se crean con base en la estructura de los distritos escolares. Ya dijimos que hay una incongruencia con el artículo 7 del Reglamento General de Juntas, y también les mencionaba el tema del famoso decreto en donde dicen prácticamente que en Costa Rica debe haber una escuela cada 2 kilómetros. Pero bueno, como decíamos antes, cosas veredes. Ahora el punto es el siguiente. Hablemos un poco del nombramiento y remoción. Entonces, ¿quién designa a los miembros de la Junta? Los designa la municipalidad del cantón respectivo. ¿Quiénes lo remueven? Los mismos que lo nombran, el Consejo Municipal. Ahora, ahí tienen una regulación, una descripción de la regulación normativa en relación con las juntas, ¿verdad? El artículo 33 y 72 del Código de Educación, el 41-47 de la Ley Fundamental de Educación y el decreto 38.249 del MEP del Reglamento General de Juntas. Les pido, si ustedes fueran tan amables, que por favor busquen esos artículos, busquen esas normas y las lean. De verdad, por favor, léanlas, es muy importante. Ya ven ustedes que por no conocerlo, por no leerlo, por no saberlo, las cosas que estamos viendo que suceden en Costa Rica en esta materia. Aclaremos nada más un poco la nomenclatura en relación con las juntas. Las juntas de educación son para escuelas y las juntas administrativas son de colegios, son de secundaria. Entonces, siempre que hablemos de junta de educación, hablamos de escuelas, de primaria. Y siempre que hablamos de juntas administrativas, hablamos de secundaria. Ahora bien, continuamos. Para el nombramiento y remoción de la junta es lo siguiente. Las juntas se integran por 5 miembros propietarios: presidente, vicepresidente, secretario y 2 vocales. ¿Cuáles son los requisitos para ser miembros de las juntas? Ser costarricense o extranjero con residencia, mayor de edad, saber leer y escribir, no contar con antecedentes penales
Y aquí hay un tema muy interesante. Resulta que el artículo 11 del reglamento de juntas dice que los centros educativos el director del centro educativo deberá aportar una terna con la propuesta de nombres, una terna, para que el Consejo Municipal decida a quién nombrar de esa terna, elija de esa terna por cada puesto, por cada uno de los puestos, elija de la terna a quién nombra como miembro, como integrante de la Junta de Educación o Junta Administrativa según corresponda. Ahora, aquí el asunto es el siguiente. Aunque el artículo 11 del reglamento lo diga, recordemos que las municipalidades, los gobiernos locales tienen autonomía constitucional, es decir, son gobiernos autónomos, son gobiernos locales autónomos, y como esa autonomía le viene dada por la constitución política, entonces, un tema que es de derecho administrativo, entonces tenemos que entender que a las municipalidades nadie las puede condicionar en su decisión. Pueden tomar en cuenta la terna, pero si quieren, los consejos municipales pueden nombrar a quien sea, sin tomar en consideración las ternas. En este sentido, tengo que decirles que había habido un voto de la sección tercera del Tribunal Contencioso Administrativo en función no jurisdiccional, es decir, en función administrativa, en donde decía que las municipalidades deberían tomar en cuenta a las ternas que les envían los centros educativos. Sin embargo, eso en realidad no es así. En realidad, las juntas de educación pueden ser integradas por los miembros que decida el Consejo Municipal, y el Consejo Municipal es libre para elegir. No tiene que estar en esa terna, no tiene que existir, no tiene que hacerle caso a lo que diga la terna. Ahora, ¿por qué los directores de centros educativos siguen elaborando las ternas? Porque efectivamente para ellos sí es una obligación, dice la norma del reglamento, generar esas ternas, proponer esas ternas. A partir de ahí, el Consejo Municipal, con su autonomía constitucional, de tercer grado, con su autonomía constitucional, van a decidir a quién nombran. Estén en la terna o no estén en la terna. Ahora, ¿qué sucede cuando hablamos de remoción? Bueno, pues muy sencillo. Ya decimos en el primer párrafo acá, en el primer punto ustedes lo pueden ver cuando hablamos del nombramiento, pero cuando se va a hablar de remoción, pues el asunto es muy sencillo. La remoción implica una investigación por parte del supervisor, y el supervisor pone en conocimiento del asunto al Consejo Municipal y el Consejo Municipal decide. Bueno, aquí esta pantalla estamos hablando específicamente ante todo del nombramiento. El director en coordinación con el personal docente administrativo propone la terna se entrega al supervisor escolar, revisa que se haya cumplido el procedimiento y le envía al Consejo Municipal, pero por autonomía de rango constitucional, las municipalidades pueden nombrar a quien sea, hayan sido incluidos en la terna o no, ya lo sabemos. Ahora bien, las funciones de la Junta. La Junta tiene muchísimas funciones, y les pido que por favor ustedes lean ese famoso artículo 31 del reglamento de juntas. Esta exposición es un poquito más larga y entonces tenemos que tratar de ir abreviando espacios y ir dinamizándola. Pero bueno, el asunto es el siguiente. Formulan el presupuesto de trabajo del centro educativo, mantienen al día la personalidad jurídica, estoy leyendo de forma saltada, proveen los bienes y servicios requeridos para el funcionamiento operativo del centro educativo, tanto a nivel administrativo como académico. Y también vamos a la otra presentación, a la otra pantalla, porque son muchas funciones. Les pido que por favor ustedes las lean todas, con mucho gusto podemos evacuar dudas en las que tengan cuando ustedes lo hayan leído. Gestionar el desarrollo de proyectos para el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física educativa del centro educativo. Y aquí tengo que aclararles algo, vean. En materia de contratación administrativa es un tema que me gustaría mucho explicarles más ampliamente, pero depende de si llegamos a tener tiempo. Sin embargo, tengo que decirles que por principio constitucional debe aplicarse el procedimiento que se llama licitación pública. En ese procedimiento lo que se espera es que cada vez que el Estado, que alguna entidad pública necesite comprar algún bien o servicio, realice un concurso abierto en donde todas las personas que quieran puedan participar. Incluso en ese procedimiento hay impugnaciones y por tanto quien no ha sido elegido, quien ve que hay una cierta irregularidad puede impugnar, y esas impugnaciones hacen que el procedimiento se retrase mucho. Entonces, aunque a pesar de que es el procedimiento regular que hay que seguir, a veces se hace un trámite muy engorroso que dura mucho tiempo, incluso una licitación pública, sí, de esas que están bien, son bien controversiales, están muy peleadas, hay mucho interés en ganarse
esa contratación por parte de los sujetos privados que están ofertándose, que quieren participar, pues resulta que en ese sentido se tiene que realizar entonces una licitación muy amplia y a veces pueden durar años, pueden durar 1 o 2 años. Pues bien, resulta que en materia de infraestructura física educativa, es decir, en materia de reparación, mantenimiento y construcción de edificios para centros educativos, hay una excepción. El reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, eso fue a propuesta de la Contraloría General de la República, desde el año 2006 incorporó una reforma muy interesante y que dice que en materia de infraestructura física educativa, las juntas de educación estarán autorizadas a utilizar el procedimiento que se llama contratación directa. Por tanto, ya no tendrían que utilizar para crear, remodelar y mantener e incluso construir totalmente de cero un edificio destinado a educación, no tendrían que utilizar el procedimiento de licitación pública, que es más engorroso, sino que podrían contratar directamente. Es decir, piden 3 ofertas de forma directa a 3 personas en concreto, les dan la propuesta, les dan la cotización y eligen a quién, y con esa persona que elijan, entonces hacen la construcción. Es un mecanismo mucho más ágil en términos de tiempo para desarrollar la infraestructura, para hacer tener en ejecución los contratos en materia de infraestructura educativa. Entonces, esto ha hecho que se traslade mucho dinero del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Educación, a las juntas para que sean las juntas las que construyan los centros educativos y las que los arreglen. ¿Por qué? Porque como no tienen que utilizar el procedimiento de licitación pública, sino que tienen que utilizar, o pueden utilizar, mejor dicho, un procedimiento menos engorroso, como el procedimiento de contratación directa, entonces se le trasladan esos recursos. Y eso ha generado muchos problemas, porque resulta que los miembros de las juntas de educación y las juntas administrativas regularmente son personas que tienen su interés simplemente porque tienen a hijos estudiando en ese centro educativo, y son puestos que son ad honorem, son puestos que no se pagan de forma alguna, simplemente es por el honor de servir el cargo, eso es lo que significa ad honorem. Pero resulta que a veces son personas que no tienen mayor formación, que no tienen ningún tipo de profesionalización en algún área afín al desarrollo de la gestión de la labor que tiene que realizar la junta correspondiente. Y entonces muchas veces lo que hacen es que se han metido en muchos problemas legales. Hay personas que han terminado en procesos penales sin comerla ni beberla, como dicen los españoles, porque en última instancia no tenían la formación. De muy buena fe querían colaborar, pero a veces se les pasa a esa junta tal vez 1.200 o 2.000 millones de colones para que construyan edificios de educación a personas que no tienen mayor formación. A veces simplemente tienen primaria, o a veces incluso ni siquiera completaron primaria, y a esas personas les trasladan la responsabilidad de desarrollar y ejecutar ese enorme presupuesto. Eso es un tema que definitivamente hace que empecemos a pensar en la necesidad de otro tipo de figuras, porque aquí lo interesante en esto es que los padres de familia colaboren con sus hijos, pero que no se les traslade la responsabilidad que correspondería más bien a las entidades públicas de gestionar de forma adecuada el uso de los recursos públicos. Este es un ejemplo claro de por qué yo siempre afirmo que las juntas de educación son una figura que debería desaparecer y debería trastocarse en otra forma. Deberíamos tener la asociación de padres de familia para que los padres de familia puedan colaborar con sus hijos en el proceso educativo, pero la responsabilidad y la gestión de precisamente los recursos públicos y el darle el soporte administrativo a los centros educativos debería ser un resorte propio de la administración y no de estas personas que se constituyen en junta con muy buena fe, con muy buena intención, pero sin posibilidades de conocer realmente en qué se están metiendo y los alcances de sus actos. Bueno, entonces aparte ya del tema de infraestructura educativa, también tenemos como una función de la Junta autorizar el uso de las instalaciones del centro educativo para el desarrollo de actividades a solicitud de terceros, siempre y cuando no se afecte el funcionamiento del centro educativo y sus actividades extracurriculares. Volvemos a lo mismo, efectivamente, la Junta es la que puede disponer de las instalaciones del centro educativo en periodos fuera de curso lectivo, en periodos fuera de clases efectivas. Eso también se puede ver con la función esta del inciso K de alquilar las instalaciones, incluida la concesión de la soda escolar, siempre y cuando no comprometa el funcionamiento normal del centro educativo.
y según lo dictado por el Consejo Superior, respetando el artículo 86 de la Ley de Creación del ICODER. En otras palabras, por ejemplo, cuando existe la posibilidad, se da, una junta de educación podría alquilarle, arrendarle las aulas para que una universidad privada, por ejemplo, dé clases en la noche cuando no se está utilizando el centro educativo público. Temas como esos. Promover en conjunto con el director del centro educativo, el personal docente y administrativo, el desarrollo de proyectos, actividades, convivios y capacitaciones que contribuyan al mejoramiento del clima organizacional. Apoyar su gestión en otros organismos, tales como el Patronato Escolar y la Asociación de Padres de Familia, para el desarrollo de programas, proyectos y acciones para el mejoramiento de las condiciones generales del centro educativo y el bienestar estudiantil. Como podemos ver, es importante esa labor de coordinación y de apoyo que puede encontrar en esos órganos como el Patronato Escolar, la Junta. También preparar informes de gestión al cierre de su periodo. Esto a veces se obvia muy gravemente. Muchas veces termina el periodo de las juntas de educación y juntas administrativas y resulta que no rinden informes de gestión. Esto es sumamente importante. Bueno, ¿cómo vemos este tema, el aspecto relacional, ese tema relacional de que hemos hablado en otra presentación, en relación con el director y la junta? Bueno, los directores o directoras participan en las sesiones con voz, pero sin voto. Ahora, hay un deslinde de competencias. La junta es un ente independiente, recordemos eso. Cuando la junta contrata, cuando por ejemplo contrata a trabajadoras de comedores escolares, pues es la junta la que toma las decisiones y quien asume responsabilidad como patrono y por toda la relación jurídica con la persona que haya contratado, no el director o directora. Muchas veces se dan escenarios de conflicto, aquí lo mencionamos, son dos escenarios muy concretos, dos problemas que regularmente de forma lamentable se dan con las juntas y la relación con el director o la directora. Son dos puntos que se pueden establecer así muy precisamente. Juntas codependientes. Resulta que hay juntas que quieren que el director prácticamente les diga qué hacer y que les diga, prácticamente les dicte cuáles son los acuerdos y tome las decisiones por la junta. Ante todo, recordemos que la integración de la junta con personas que no tienen mucha formación o que no conocen mucho del campo afín a la gestión de los centros educativos, pues precisamente hace que se sientan como abandonados o como perdidos en un mundo agreste, en un mundo distinto, desconocido, y parten de la premisa, algunas juntas, de que entonces es mejor hacerle caso al director o directora, y es donde se da un empoderamiento malsano del director o directora, prácticamente manejando y disponiendo también la Junta de Educación. El otro escenario de conflicto son las famosas, lo podemos denominar así, juntas soberanas, en donde resulta que no quieren ni siquiera permitir la participación del director en las sesiones con voz, sino que quieren imponerse e incluso quieren prácticamente irrumpir el campo de competencias, invadir el campo de competencias que tiene el director dentro del proceso académico, del proceso educativo, y prácticamente se quiere constituir la Junta como la dirección también del centro educativo. Son dos escenarios malsanos, son dos escenarios que llevan a problemas muy serios y que afectan el desarrollo del proceso educativo. Las juntas codependientes, como las llamo yo, las juntas soberanas. Luego también tenemos otro problema ya estructural en el desarrollo de la función de las juntas, y es que las juntas de educación se han convertido últimamente, lleva ya mucho tiempo en ese escenario, como un trampolín político, es decir, a costa del quehacer educativo. Prácticamente se intenta nombrar en las juntas de educación administrativas a personas que quieren destacar, que quieren descollar en el ámbito comunal o en el ámbito regional, para luego empezar a partir de ahí a hacer carrera política en sus distintas tiendas, las que consideren pertinentes. Entonces eso también es un problema serio, porque llegan en su momento a integrarse las juntas por personas que no tienen ningún compromiso ni ningún interés con el proceso educativo. Tienen un compromiso de interés personal de proyectarse y de manejar su imagen y de dar algún tipo de publicidad a su nombre para efectos de algún proceso político posterior, y eso también afecta sensiblemente el desarrollo de las juntas y afecta, por supuesto, en última instancia al proceso educativo. Bueno, aquí hay algo muy importante, hablar de la representación legal de la Junta. El presidente de la Junta tiene las facultades de representar judicial y extrajudicialmente a la Junta. Eso es muy importante. Recordemos, la Junta es un ente, es decir, una persona jurídica independiente, y por tanto tiene su propia representación. Y hay algunos otros temas que les pido que lean ahí, pero que en ese sentido pues no creo que vayan a encontrar ningún problema. Ahora, este tema también es importante. Hablemos de la rifa, los turnos y actividades comunales como proyección del centro educativo.
Aquí esto es muy sencillo, yo creo que la iniciativa en este tipo de actividades está dada a los patronatos y también las juntas pueden tener su propia iniciativa para desarrollarlas. Y en ese sentido, las juntas y la dirección, aquí estamos obviamente estableciendo alguna presentación a partir de la perspectiva de los directores y directoras, pues el director o directora debe brindar, es una potestad, puede y debe brindar el mayor apoyo necesario a ese tipo de actividades, con una doble finalidad, es muy importante decirlo. Primero, obtener recursos económicos para la institución, pero también es parte de los deberes y de las labores esenciales de un director o directora integrar la escuela y la comunidad. Y este tipo de actividades lo hacen, este tipo de actividades lo permiten en una medida importante. Por eso es que es necesario que el director o directora sepa que tiene como parte de sus deberes éticos y sus deberes legales. Recordemos que aquí la ética también es sumamente importante en el ejercicio de la profesión. El apoyar, el decididamente estar a la par, agradecer y apoyar los esfuerzos que hagan los patronatos escolares y las juntas en este caso para el desarrollo de actividades. Pero bueno, venimos entonces ahora con la famosa pregunta, eso ya lo hemos respondido también con los patronatos escolares, pero es importante hablarlo ahora en función de las juntas de educación y juntas administrativas. ¿Qué hacemos en relación con las rifas, turnos y actividades comunales? Bueno, pues lo primero es que hay que recordar que los centros educativos tienen una proyección hacia la comunidad, que es importantísimo, que eso es necesario que se fomente, necesario que se cultive. Luego también que ya sea las juntas, la asociación de padres, el personato que quieran organizar alguna actividad, pues hay que gestionar conforme a derecho permisos, autorizaciones de la municipalidad, del Ministerio de Salud, etcétera, coordinaciones con Fuerza Pública, con Cruz Roja y con algunos otros elementos o departamentos públicos. Entonces, aquí el director debe colaborar en lo posible, pero eso sí, sin sustituir el protagonismo y la responsabilidad que corresponde a las juntas de educación en ese sentido. Es importante la colaboración, pero no la suplantación de potestades y de representación. La representación de la Junta le corresponde al presidente o presidenta de la Junta. Bueno, ya hemos hablado de esto, lo hemos mencionado y ahora lo vamos a retomar muy rápidamente. Vamos avanzando en la presentación ahora sí. La disposición de las instalaciones del centro educativo. Durante el horario lectivo es el director o directora quien decide cómo se usan las instalaciones. Durante recesos y periodos fuera de curso lectivo, no solo en vacaciones, sino también en horario fuera de curso lectivo, es decir, de tarde, noche, cuando acabaron las clases, o de madrugada incluso, es la Junta de Educación la que decide a quién autoriza su uso. Ahora, y lo recordamos, ya lo habíamos adelantado, la Junta puede prestar o alquilar instalaciones, siempre que no se afecte con eso el servicio público educativo. Hay un deber de mantener las instalaciones en condiciones óptimas, eso sí es muy importante. El límite de la capacidad de disposición mutua, eso es muy importante. Se halla en la protección de la funcionalidad, es decir, cuál es el límite, cuál es el punto, cuál es el norte o la luz roja que debemos estar atentos a que no se encienda en relación con la disposición de las instalaciones del centro educativo. Pues muy sencillo, que no se afecte la funcionalidad, la operatividad del centro educativo y del servicio educativo propiamente dicho. Ahora, ante un conflicto, ¿qué decisión prevalece? Bueno, pues muy sencillo, si hay conflicto, se deberá resolver por parte de la autoridad del Ministerio de Educación Pública, que es el titular de los terrenos, que es el dueño de los terrenos. Hay que crear algo importante. La Junta administra el centro, pero no es propietaria del centro. El terreno tiene que estar a nombre del Estado o del Ministerio de Educación Pública. Y en ese sentido también es importante aclarar que las juntas tienen un procedimiento para disponer venta o donación de terrenos. Eso se regula en el artículo 36 y 38 del Código de Educación y se requiere aprobación del Poder Ejecutivo. Eso es muy importante saberlo. Recuerdo un caso hace muchos años en donde en Cartago un centro educativo o una junta vendió un terreno que estaba dedicado a la escuela. Eso es totalmente ilegal e inconstitucional porque los bienes que están destinados al uso público, como las carreteras, como los parques nacionales o como los centros educativos o los hospitales públicos, son bienes que tienen una característica que se llama inalienabilidad, es decir, son bienes que están fuera de la disposición comercial de las personas. Dice la ley, el Código Civil específicamente están fuera del comercio de los hombres, así, es un código que se redactó en 1868, entonces por eso tenemos un lenguaje un poco más arcaico. Pero resulta que en esencia lo que se dice es lo siguiente: los bienes que están destinados al uso público son de todos, y aquí no se vale como Tres Patines que quería vender su pedacito del parque público que le correspondía, porque eso no es cierto. Los bienes públicos
son bienes destinados al uso público general, como los hospitales públicos, como las escuelas públicas, como las carreteras, como los parques nacionales, como las playas, son bienes de uso común, de uso público y están fuera del comercio de los hombres. Es decir, no se pueden vender, no se pueden embargar, no se pueden en ese sentido disponer de forma tal que salgan de la esfera pública o de la titularidad del Estado como dueño de esos terrenos en nombre de toda la colectividad. Bueno, en relación con el financiamiento, aquí hay algo muy interesante porque las juntas de educación administrativa reciben financiamiento por parte de las municipalidades, reciben financiamiento también por parte del Ministerio de Educación Pública. Y hay una ley que permite a las instituciones públicas y privadas donar mobiliario, equipo de oficina y cómputo a favor del Ministerio de Educación Pública y también para las juntas de educación. Entonces tienen fondos, tienen fondos para poder hacerle frente a sus necesidades. Luego también hay que aclarar algo importante. El artículo 68 del Código de Educación crea lo que se llama la figura del Fondo Nacional de Educación para financiar a la Junta. Sin embargo, ese fondo está totalmente en desuso. Hace muchísimos años, volvemos al tema de si es por desconocimiento o por alguna otra razón, pero ese fondo no existe. Ese fondo prácticamente está totalmente fuera de contexto en este momento, no tiene ningún sustento real en términos económicos y entonces existe, pero no se aplica, está en desuso. Ese es el punto en duda. Aquí el asunto es también recordar que la educación, dice la Constitución Política, tiene que estar financiada un 8% mínimo del Producto Interno Bruto del país. Sin embargo, lo interesante es que ese porcentaje de dinero que corresponde para todo el sector de educación, recuerdan universidades, recuerdan colegios, escuelas, el INA, etcétera, todas las entidades que tienen que ver con educación, pero no se incluye en ese financiamiento a las juntas de educación o juntas administrativas. Este es un tema interesante, ¿deberían estar excluidas o no deberían estar excluidas? Eso es un tema de discusión, pero por lo menos se lo comento para que ustedes sepan que existe. Avanzamos en la presentación, todavía tenemos un camino por recorrer, un camino interesante. Bueno, aquí vamos a hablar un momento muy rápidamente acerca de las organizaciones comunales y la sociedad civil en general en relación con el director o la directora, porque aquí nosotros debemos establecer cómo debe ser esa relación. Y aquí lo importante, la premisa básica es decir que quien ocupe el puesto de director o directora de un centro educativo debe promocionar el desarrollo de un ambiente sano, de unas relaciones armónicas con las organizaciones comunales y con la sociedad civil en general. También, obviamente, eso implica tomar en cuenta la relación con el sector industrial y el sector empresarial de la zona en donde se desarrolla el centro educativo. Pueden desarrollar alianzas estratégicas para el desarrollo del proceso educativo, para su fortalecimiento, tanto a nivel administrativo como pedagógico. Eso es totalmente posible. Luego también es importante que esa participación que se le permita dar a la sociedad civil, al sector empresarial, al sector industrial, sea una participación con una única finalidad, una sola finalidad, que es el apoyo al proceso educativo, el apoyo a la educación. Y aquí pues obviamente lo que es entonces el eje central del apoyo, que es la educación o que es la búsqueda de esa relación sana con organizaciones comunales y sociedad civil en general, es precisamente también su límite. ¿Qué es lo que debemos nosotros proteger y custodiar? El proceso educativo. Ese es entonces un tema importante tomar en cuenta en el desarrollo de cómo llevar la vida con las organizaciones civiles, con el sector industrial y comercial y empresarial que tenemos alrededor de los centros educativos. Y eso es todo un tema, eso da para hablar un montón y para analizar muchísimos escenarios, pero por lo menos en este momento hacemos una mención en general para que empecemos a reflexionar sobre este aspecto en concreto. Bueno, ahora vamos a hablar en lo que sigue. Iniciamos con un tema. No es que iniciamos, en realidad lo que vamos a hacer es énfasis en algunos temas importantes acerca de las potestades de un director o de una directora. Y aquí sí nos vamos a llevar un poco más de tiempo. Es una presentación repetida desde un inicio, un poco más extensa, pero vamos entonces a desarrollar estos temas. Potestades de un director o directora. Primero hay que decir que tiene una serie de deberes. Y aquí vamos a tomar como base lo que establece en esta primera pantalla, en esta primera filmina. Vamos a tomar como base lo que dice el artículo 7 del Reglamento General de Establecimientos Oficiales de Enseñanza Media, pero que por su contenido les cuento que es aplicable a todo el sector de educación, no solo a secundaria.
Dice el artículo 7, son obligaciones y atribuciones del director. Vean, 1. Mantener frecuente comunicación con los profesores, alumnos y padres de familia. Esa palabra tan importante y tan necesaria en los centros educativos. Comunicación. 2. Planificar y promover actividades tendientes a que se realice en forma integral el proceso educativo del adolescente y organizar todos los actos complementarios, tales como conferencias, concursos literarios, artísticos, representaciones teatrales, competencias deportivas, etc. ¿A quién le corresponde? La dirección. Por supuesto que puede auxiliarse de personal subalterno, pero quien debe llevar en ese sentido el liderazgo para el desarrollo de estas actividades es el director o directora. Promover y auspiciar en la institución todas aquellas actividades que propendan al fortalecimiento de las instituciones democráticas, a la defensa de los derechos humanos y al desarrollo económico y social del país. Todos estos deberes que estamos viendo acá son deberes que aplican a todo nivel, no solo en educación media. Pero bueno, hay otras potestades, hay otros deberes que debemos indagar y los vamos encontrando en el Código de Educación, en ese famoso Código de Educación que es tan importante que ustedes conozcan, que ustedes lean, que sepan que existe, porque para muchas personas lamentablemente es todo un misterio. El artículo 123 del Código de Educación dice que el director de una escuela es responsable por la marcha general de la institución. Vean, es el responsable de la marcha general y es el jefe inmediato de todos los empleados de ella. Para que no quede ninguna duda, ¿quién es el que lleva, como decimos popularmente, la voz cantante en los centros educativos? Es el director o la directora. Pero ahora que aclaremos un punto. La autoridad debe ser con base en el convencimiento y no con base en la imposición. Ese es un error que algunas personas cometen, que pretenden imponerse por la fuerza. Y como digo yo, tengo una frase muy particular, la verdad, a la fuerza ni los zapatos entran. Así que si ustedes quieren, como directores o directoras, imponerse por la fuerza, sinceramente están renegando de todo lo que ustedes deben ser como modelo de líder en un centro educativo. El artículo 125 del Código de Educación dice que el director de una escuela está especialmente obligado a, y aquí va a ser un poco más extenso, vamos a analizar aquí sí uno por uno de estos incisos, y son varios, la verdad es que son varios. Vamos a ver, empecemos con el primero. El director de una escuela está especialmente obligado a, primero, a cuidar constante y directamente del orden, disciplina y moralidad de la enseñanza y a ejercer activa vigilancia sobre los maestros, alumnos, empleados inferiores, a fin de que todos cumplan exactamente sus obligaciones. Es decir, tiene esa tarea de velar por el orden, la disciplina y la moralidad de la enseñanza. Eso daría, y más hablando, imagínense, en un curso de ética como estos, daría un pie para hablar un montón, pero por lo menos lo dejamos ahí para que ustedes lo vayan digiriendo, para que ustedes lo vayan reflexionando, analizando. 2. A dirigir las enseñanzas, visitar las diversas clases con la frecuencia posible, observar atentamente las lecciones y la condición de muebles y útiles, interrogar y hacer interrogar a los alumnos cuando y conforme lo crea el caso, y dar las lecciones que juzguen necesarias para aclarar e ilustrar las indicaciones que sobre los métodos y procedimientos hagan los maestros encaminados a alcanzar un buen éxito en las tareas lectivas. Quiero detenerme en este inciso un poco porque es muy importante, sumamente importante. Este inciso nos da la pista de cómo interpretar cuál es la tarea, cuál es la labor, cuál es el deber y el papel que se requiere de un director o directora de centros educativos y en general de administradoras y administradores educativos a todo nivel, luego del centro educativo, de ahí en el esquema administrativo para arriba. Pues vean, muy sencillo. Resulta que el director o directora tiene como su principal tarea la pedagógica, lo educativo, y en este inciso segundo dice que tiene como deber, como potestad, que está especialmente obligado a dirigir la enseñanza, a visitar las aulas, a visitar las clases de sus docentes, a observar las lecciones, a algo sumamente importante, vean lo que dice, a aclarar e ilustrar las indicaciones que sobre métodos y procedimientos hagan los maestros, encaminadas a alcanzar buen éxito en las tareas lectivas. Lo que debe sustentar la autoridad de un director o directora de un centro educativo no es la fuerza, no es el yo mando porque tengo el puesto. Eso en la práctica lo que hace más bien es vaciar de contenido su autoridad. Lo que realmente sustenta la autoridad de un director o directora de un centro educativo es su conocimiento, su don de gentes, su capacidad de compartir el conocimiento. El director o directora es un docente más que conoce, que está en capacidad de aportar, de complementar, de ayudar, de dirigir, de ilustrar a sus compañeros docentes. Es decir, un director o directora es
una persona que está encargada de controlar el desarrollo adecuado del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es por esa razón que nunca, absolutamente nunca, podrá llegar a ser sustituido un director o directora con formación pedagógica por alguien que no la tenga. Es absolutamente imprescindible que quien tenga la tarea, el puesto de director o directora tenga formación pedagógica, porque su labor esencial es administrar lo educativo, y en ese sentido debe ser el primero de los profesores o maestros o maestras o docentes. Debe ser la persona que sea referente en conocimiento y en apoyo. Y lamentablemente en Costa Rica durante muchos años esto ha pasado desapercibido, es desconocido, y en el ámbito nacional pareciera que cuando hablan de administración educativa de lo que se interesan realmente es de la administración en términos puros, de la administración material, de la administración logística. Pero es que eso, cambiar un bombillo, determinar que un bombillo hay que comprarlo y hay que cambiarlo, lo puede hacer cualquiera. Es que la labor esencial de un director o directora es lo pedagógico. Y entonces aquí, en este inciso segundo del artículo 125 del Código de Educación, es donde claramente se establece cuál es la función de liderazgo y dónde está el sustento de liderazgo y autoridad que debe tener un director o directora en un centro educativo. La labor es conocer, la labor es apoyar, la labor es orientar. El tercer inciso es el de reunir frecuentemente en conferencias a los maestros de esa escuela con el objeto de hacer la crítica del trabajo. Volvemos a lo mismo, cambiar ideas sobre la marcha del establecimiento y tratar puntos que interesen a la cultura de los maestros y el progreso de la escuela. Volvemos a lo mismo, liderazgo académico, liderazgo pedagógico. En un libro especial se sentará acta de cada una de esas conferencias, el cual será examinado y visado oportunamente por el visitador. Luego, a pasar cada sábado, recordemos que esta era una norma que está vigente desde hace muchísimos años, y ahora por supuesto la jornada lectiva en materia de educación se genera en semana inglesa de lunes a viernes, pero a pasar cada sábado a la Junta de Educación una lista de docencias inmotivadas. Esto ya no, porque en la práctica quien controla la asistencia de las personas que trabajan en el centro educativo pues es el director o directora, y eso tiene eco en el control que a su vez haga la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública. Bueno, expedir los informes y suministrar los datos que les sean pedidos por la autoridad competente. Y aquí sí tenemos un problema, porque en realidad son un montón de informes, un montón de datos que ya habíamos hablado en otro momento. Deberían sistematizarse para que sean más eficientes, que con un solo informe pues se puedan nutrir de esa labor, de esos datos a las distintas oficinas que lo consideren o que lo necesiten. Pero es muy importante esta tarea. Esta tarea le corresponde al director, pero esta tarea casi que tiene siempre abogados o abogadas a los directores y las directoras. Luego, en el inciso séptimo, a llevar la correspondencia de la escuela, libros de talonarios de matrícula, inventarios, visitas, etc. Octavo, a llevar a sí mismo un libro de diario en el que anotará con toda exactitud, pero concisamente, es decir, concreto, las ausencias de los maestros, las visitas que haga a cada clase y las que reciba de las autoridades escolares, las lecciones que dé y todo hecho o suceso que merezca mencionarse en esta crónica de la escuela. Es decir, el director o directora prácticamente está obligado a llevar o obligada a llevar un diario, casi como es decir, querido diario de dirección. Y empiezan ustedes a notar esas bitácoras, ¿verdad? Lo que hablamos de las bitácoras. Ahora, noveno, a reemplazar o hacer reemplazar en debida forma a los maestros ausentes, por lo cual procederá de acuerdo con el visitador siempre que éste pueda ser consultado. Es decir, cuando un docente falta a dar clases, ¿quién es el principal llamado a sustituirlo? El director o directora. Pero cuando eso no es posible por alguna razón, pues se puede pedir la colaboración de otro docente o de otra persona docente que colabore en la atención de ese grupo. Luego, otra función, dar inmediata cuenta al inspector de las ausencias justificadas o injustificadas en que incurren los maestros. Eso sí, el control de ausencia lo lleva el director. Autorizar con su firma todos los documentos que expide la escuela en las pruebas de fin de curso. A dar aviso a la Junta de Educación de los daños ocasionados por los niños para que ella exija quien corresponde al pago de su valor. Ven, este es un tema que puede ser un poco como misterio para muchos, pero es muy importante que se tome en cuenta que los daños pues deben ser resarcidos de alguna forma. En esto podríamos hablar más acerca de la responsabilidad de los menores de edad y la responsabilidad que tienen los padres de familia, pero sí es muy importante que por lo menos ahora lo mencionemos. Luego, el 13º, a remitir en su oportunidad a la inspección respectiva la lista de servicios y la planilla mensual de estadística, a mantener en perfecto orden el 14º, a mantener en perfecto orden y debidamente catalogado la biblioteca y el archivo de la escuela, a dejar conocimiento de toda obra o expediente que ello salga, firmado por la persona que lo reciba, a no admitir oyentes ni otros niños que no reúnan las condiciones necesarias para ingresar a la escuela, eso es muy importante,
a velar porque se cumpla la disposición de ley respecto a la vacuna, informando a las autoridades sanitarias escolares del número de niños que no estuvieran vacunados, a solicitar por órgano correspondiente las medidas que consideren necesarias para la buena marcha y mejora del establecimiento. Y entonces dice el 126, en ausencia del director o por inhabilitación temporal del mismo, entrará a desempeñar sus funciones el maestro que éste designe con aprobación del visitador respectivo. Prácticamente es como un director ad hoc temporal, pero eso en realidad con la lista de suplentes que existen ahora, pues prácticamente si hay algún problema por el cual el director o directora titular no puede estar ejerciendo el cargo, se le nombra un sustituto interino y ya con eso está entonces solventada la situación. Pero si fuera imposible hacerlo por algún periodo determinado, entonces simplemente el director o directora designa ese maestro que va a llevar algún tipo de funciones adicionales. Y tengo que recordarles algo. El Estatuto de Servicio Civil establece que durante 4 meses se le pueden generar recargo de funciones a alguna persona servidora pública sin que sea necesario reconocerle económicamente un pago adicional. Simplemente es un recargo de funciones, pero si pasa de 4 meses, son días y hay que reconocer todo lo que corresponda. Bueno, también es importante recordar el artículo 1048 del Código Civil, que les pido que por favor lo busquen y lo lean, el 1048 del Código Civil, que dice que el director es responsable por lo que hagan sus pupilos durante el periodo de clases, es decir, no los docentes, el director es el principal responsable por lo que hagan los estudiantes durante el periodo lectivo. Si alguien sale, se escapó por decir algo, la famosa frase costarricense, mire, un estudiante que evadió, que no está en la escuela, que salió, y sucede algún problema con eso, pues el director tiene una responsabilidad civil por los daños que se ocasionen. La lectura del artículo 7 del Reglamento General de Establecimientos Oficiales de Educación Media, pues se la recomendamos por favor. Y aquí es importante destacar que el director o directora representa a la institución y es miembro ex oficio de todos los departamentos y comités del colegio, absolutamente de todos. Entonces es importante, el director es la máxima autoridad en el centro educativo. Luego entonces vamos a hablar un momento acerca de cómo vemos al director o directora desde la perspectiva del superior jerárquico. ¿Cómo es el director o directora como jefe o como jefa? Bueno, hay varias funciones, hay varios temas que hay que comentar. Lo primero es que el director o directora debe realizar la evaluación del desempeño de todo el personal. Ese es un deber personalísimo. Eso no se puede delegar. Eso no se puede delegar. Vean, hace muchos años yo tuve la experiencia estando en el Tribunal de Carrera Docente, como presidente del Tribunal de Carrera Docente. Hicimos una audiencia en segunda instancia para ver un tema de una impugnación, de una evaluación del desempeño. Y la persona que estaba ejerciendo como directora de esa institución educativa, era una institución educativa de primaria, llegó y dijo, pues tan campante, mire, es que yo lo que hago es muy sencillo, yo no le atraso a nadie la evaluación. Yo lo que hago es que dejo firmados en blanco los formularios de la evaluación del desempeño y le pido a mi asistente que lo llene. Entonces en la práctica ella no estaba haciendo la evaluación del desempeño. Imagínese usted, llegó a declarar eso abiertamente. Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué ese tipo de declaración tan inocente? Por algo muy sencillo, porque no creía que estaba malo. ¿Por qué? Porque en última instancia había un desconocimiento, ¿no? Evidentemente no había tenido ninguna formación en el campo jurídico en esta materia. Ustedes ya sí lo están conociendo en este momento. Ese es un deber personalísimo. El faltar al deber de elaborar directamente o de evaluar directamente a sus subordinados es una falta gravísima del director. Es una omisión gravísima. Es una omisión que incluso da para el despido. Y aquí hay otro tema interesante. En su momento se había dado una polémica, bueno, más o menos. La pregunta es, si se anula una evaluación, porque dice la ley que hay un periodo determinado para hacer una evaluación del desempeño, pasado esa evaluación, ese periodo, pues entonces, si la evaluación que se hizo estaba mala y se anuló, entonces, ¿qué se hace? ¿Qué calificación le ponemos? Se tiene que calificar qué calificación le ponemos. Entonces aquí, en su momento, el Tribunal de Carrera Docente ha optado por la teoría de que simplemente se le pone un excelente. ¿Por qué? Porque el formulario está desarrollado de manera tal que en la práctica se parte de la premisa que efectivamente el docente ha cumplido con todos sus deberes o todo el personal subalterno ha cumplido con sus deberes. Eso ha cambiado con el tiempo, hay una polémica por ahí, pero bueno, tal vez luego en una conversación adicional lo podemos comentar si les interesa más el punto. Bueno, en relación con la función de director o directora como superior jerárquico, también hay que recordar que se ejerce la potestad disciplinaria, es decir, sobre sus subalternos. Debe velar porque se cumplan con los derechos, deberes y prohibiciones de todos sus subalternos,
Ahí tenemos algunas normas que les pido que por favor las lean. Cuando hablamos de RLSD, hablamos del reglamento de la ley de carrera docente, para que lo tengan presente. Luego, debe conocer y sancionar las faltas leves y las faltas graves, porque aquí hay que hacer un ejercicio interesante. Vean, en materia disciplinaria hay que separar. En materia disciplinaria, la ley dice que hay faltas graves y faltas leves. Las faltas leves las sanciona el jefe inmediato, que es el director, y las faltas graves hay que trasladarlas para que las sancione la Dirección de Recursos Humanos o la Dirección de Gestión Humana. El director de Gestión Humana, precisamente. Pero resulta que, vean, lo interesante es que en el reglamento de la ley de carrera docente se metió una categoría intermedia. Dijeron que habían faltas graves, faltas de alguna gravedad y faltas leves. Es decir, hicieron como un intermedio, como un híbrido. Pero no, las faltas graves, leves las sanciona él o las conoce como autoridad disciplinaria el director o directora del centro educativo. Las faltas graves las conoce el director de gestión humana. Entonces siempre es muy importante, siempre que ustedes tengan que atender la competencia disciplinaria. Lo primero que tienen que hacer es un juicio de valor muy rápido para establecer si eso que están valorando, si eso que están denunciando, que tienen ustedes que hacer algún tipo de análisis de la conducta, puede constituir una falta grave o no. Si constituye una falta grave o incluso una falta de alguna gravedad, la competencia es del director de gestión humana o de la directora o directora de gestión humana. Y deben entonces en competencia trasladar ese conocimiento del asunto a esa instancia. Pero si es alguna falta leve, entonces sí lo puede sancionar o sí lo puede conocer en competencia disciplinaria el director o directora en primera instancia. Faltas leves, bueno, alguna llamada que se sanciona con algún tipo de llamada de atención y algunos aspectos que si quieren les interesa, pues por supuesto podemos comentar adicionalmente. Una polémica es que todo trabajador tiene derecho a la sindicación, pero el director o directora, como representa también al patrono, aquí se genera un tema interesante porque si hay huelga, bueno, el funcionamiento del centro educativo debe tener a alguien como responsable y esa persona que asume responsabilidad al aceptar un cargo, un puesto como director o directora, esa persona es el director o directora del centro educativo. Entonces, aunque tenga derecho de sindicación, en realidad tiene que saber que si usted asume como capitán o capitana del barco, usted tiene que hacer frente para garantizar que ese barco esté funcionando adecuadamente. Y entonces aquí entramos en una época en donde hay una cierta zona gris, pero en donde debe prevalecer siempre la idea de la noción ética, el compromiso ético que se asume al momento de realizar la aceptación de un puesto como director o directora. Es decir, tienen que mantenerse siempre en esa línea como representantes patronales para garantizar el funcionamiento del centro educativo. Ahora bien, por último, los permisos de los docentes para labores sindicales, eso se regula en el convenio 135 de la OIT y la recomendación 143 en el punto 10, se da permiso para actividades específicas, se puede dar permiso para eso, el director lo puede dar perfectamente sin ningún problema en casos, digamos, más sencillos, pero en casos ya cuando estamos hablando de, no es, mire, deme una hora para ir a alguna actividad, sino que le piden al director o directora, mire, deme un día, deme una semana, etcétera, pues eso sí ya tiene que ser autorizado por la Dirección de Gestión Humana, con el mismo fundamento precisamente, pero debe ser autorizado por ellos. Ahora bien, el Consejo de Profesores, muy rápidamente, vamos avanzando en la presentación que ya se nos está extendiendo bastante, por supuesto, y les pido paciencia por eso, pero bueno, por más que corra, me interesa que abarquemos estos temas de momento. El Consejo de Profesores, ustedes lo conocen, es una reunión, una asamblea de profesores en donde se toman ciertas decisiones importantes para la comunidad docente. Eso se regula en el Reglamento General de Establecimientos Oficiales de Educación Media. Y ahí ustedes pueden leer, les voy a pedir que por favor busquen esa norma y lean el artículo 7 y el artículo 8, entonces van a encontrar todo como muy clarito en relación con cuáles son los alcances y las competencias que tiene el director o directora del centro educativo respecto de ese desarrollo del Consejo de Profesores. Ahora bien, hay otro tema importante que hay que mencionar, vean, el director o directora tiene otros deberes que vienen así derivados de otras normas y que es muy importante resaltar.
En materia de contratación administrativa, recuerdan ustedes que dijimos que la infraestructura educativa la realiza la Junta, la puede realizar la Junta por contratación directa, y que prácticamente se ha volcado toda la infraestructura, toda la construcción, remodelación, etcétera, de infraestructura educativa, se ha volcado a favor de las juntas para que sean las juntas las que hagan un procedimiento menos engorroso que la licitación pública, que es la contratación directa. Y entonces, en ese campo, a veces hay algunos aspectos que quedan librados como a la competencia del directorio. ¿A qué me refiero? Bueno, en materia de infraestructura educativa, recordemos que quien tiene la competencia general para atender el problema de infraestructura educativa es la Junta. Entonces, si ustedes como directores o directoras ven algún tipo de problema en relación con la construcción, con el proceso, etcétera, ustedes tienen que notificarlo a la Junta. Esa es toda la función que tienen ahí. No se compliquen, esa es competencia de la Junta, no es competencia de ustedes. No asuman responsabilidades que no les corresponde. Luego, en los programas de equidad social, es muy importante decirlo que son, por ejemplo, las becas o el programa de transporte estudiantil en secundaria. Ahí hay algo muy importante. Vean, son programas de equidad social. Lo primero que tenemos que decir es que son programas que no tienen pretensión de universalidad, es decir, no son programas para todos, porque prácticamente el Estado no tendría la capacidad de financiarlo, sino que es de equidad, es decir, para ayudar a aquellas personas que no tengan la capacidad de poder garantizarse un adecuado transporte, un adecuado traslado hasta el centro educativo, porque tienen ciertas condiciones socioeconómicas o alguna condición de salud especial, y también con las becas en temas de asistencia socioeconómica. Aquí el asunto es el siguiente, vean, en términos y problemas muy prácticos. Por ejemplo, en materia de contratación administrativa se contrata el servicio de transporte estudiantil y entonces se le dice, bueno, transportista, a usted se le autoriza o se le está contratando para que transporte voy a inventar, transporte a 32 estudiantes del centro al centro educativo de secundaria tal. Y los transporta, pero resulta que se han dado casos en donde, por ejemplo, el transportista llega y utiliza este lenguaje frente al director. Y dice, mire, vea director, es que cuente cuántos estoy yo transportando, no son 32, vea que son 37. Pues que yo los vi que estaban estos otros 5 caminando y pobrecitos, ¿cómo los vamos a dejar de camino? No, hay que traerlos. Usted me haría un favor porque resulta que le dan la tarea al director de firmar el reporte de cuántos estudiantes se están transportando. Entonces, si el director admite y firma, sin hacer las advertencias correspondientes, que se están transportando a 5 personas más de las autorizadas en el contrato, entramos en un ámbito que se llama contratación irregular. Y entonces, adivinen quién será el responsable por el costo de esos 5 estudiantes más, quién tendría que pagarlo, incluso con eventualmente tener que afrontar problemas disciplinarios por actuar fuera del marco de la ley, pues el director o directora. Entonces esos son tipos de temas y de problemas que hay que tomar en cuenta. Cuando ustedes estén como participando dentro del ejercicio contractual, ya sea como unidad ejecutora o ya sea simplemente como dando fe de alguna situación, ustedes tienen que ajustarse siempre a lo que diga el contrato. En este caso pues es muy sencillo, a veces puede ser por buena fe del transportista o a veces puede ser por mucha astucia del transportista a la mala fe, porque entonces como quiere ganar más dinero no le interesa en última instancia que quien tenga que poner la responsabilidad, como decimos en Costa Rica, quien tenga que poner la cabeza en responsabilidad por admitir una contratación irregular, por admitir o tener que inducir a la administración pública al pago de mayor personas transportadas que las autorizadas originalmente, pues simplemente el transportista se gana el dinero y se acabó. Pero el problema le queda obviamente al director o directora y eso tenemos que evitarlo. Entonces también hay otra labor importante, que tienen que presentar debidamente los informes que se soliciten. Pero bueno, recuerden que hay un montón de informes. En su momento casi que hay como 19 o 22 informes que tienen que estar presentando, casi 30 informes, y no les deja espacio para hacer nada de lo que tienen que hacer los directores. Y ante todo, lo más importante, recuerden que es lo pedagógico. Pero entonces con ese tipo de labores recargadas, con informes y rendición de cuentas, aquí les dejo este meme, no sé si ustedes lo habían escuchado, lo habían visto en algún momento, pero hace un tiempo se dio. Y decían, mire, terminando un montón de papeles sin sentido, pero hay un Dios, señores del MEP, hay un Dios. Pero aquí quería pedirles, el trabajo que va a haber en esta presentación es este. El trabajo que va a haber en esta presentación pues es muy sencillo. Yo les voy a pedir que ustedes en un audio, ustedes hagan un debate con conclusiones y propuestas de mejoramiento en relación con este tema de los informes y rendición de cuentas, de esos montón de informes que les ponen a presentar a los directores y directoras y que prácticamente les están atando manos en tiempo para atender las labores
que son más importantes, que son las labores administrativo-logísticas, sí, pero también las labores pedagógicas, que son las más importantes. Ese debate es abierto, ese debate es libre, como ustedes quieran hacerlo, pero sí yo les sugiero que sea más en audio para que sea más funcional, no tanto en video para que no sea tan pesado. Bueno, continuamos, todavía no estamos terminando la presentación, falta, continuamos. Hablando de control estudiantil, les decía que el artículo 1048 del Código Civil establece una responsabilidad civil que se le exige a los directores o directoras de los centros educativos en relación con lo que hagan sus estudiantes. Y entonces yo quería pedirles que por favor ustedes busquen ese artículo, yo lo voy a leer aquí, pero quiero pedirles que por favor ustedes lo lean con calma en algún momento. Y ese artículo lo que dice es exactamente lo siguiente. Lo que nos interesa ante todo son los artículos, los párrafos primero y segundo de ese artículo 1048. Dice lo siguiente: los jefes de colegios o escuelas son responsables de los daños causados por sus discípulos menores de 15 años mientras estén bajo su cuidado. También son responsables los amos por los daños que causen sus criados menores de 15 años. Recordemos la redacción, esto es un artículo de 1888. Pero la responsabilidad del jefe de colegio o escuela yo creo que está clarísima, ¿verdad? Luego dice: cesará la responsabilidad de las personas dichas si prueban que no habrían podido impedir el hecho de que se origina su responsabilidad, ni aun con el cuidado de vigilancia común u ordinaria. Es decir, es muy importante que los directores y directoras cuiden, vigilen de forma adecuada para evitar incurrir también en esas responsabilidades y por supuesto para evitarle algún daño a sus encargados, a sus responsables. Vean entonces qué gran responsabilidad tiene el director o directora de un centro educativo. Es el responsable general de la marcha de la institución, es el responsable general del proceso educativo y es el responsable por cualquier daño que ocasionen los estudiantes. Más allá de los docentes, el principal responsable por los daños que generen los estudiantes es el director o directora de un centro educativo. También es importante en este sentido la relación de coordinación, enlaces con la policía, con la caja, en casos de acoso, de bullying también, los protocolos que existen, con violencia doméstica, problemas intrafamiliares, drogadicción, etc. Y aquí hay un tema interesante, ¿verdad? Que solamente lo quiero mencionar, tiene que ver con la situación que se da ante todo cuando, por ejemplo, no llegan padres de familia oportunamente a recoger a sus hijos. Bueno, ahí hay un tema interesante. Ahí hay un deber que le asiste a los directores y directoras junto con docentes de no dejarlos solos. Y es que ese protocolo, que es totalmente criticable, que tienen en el Ministerio de Educación Pública, en donde dice, mire, es que lo que hacemos es que llamamos a la policía para que lo recoja. Y si ya no llegaron a un punto determinado, llamamos a la policía para que lo lleven al PANI. Mire, yo conocí casos que me han contado en donde a una chiquita, una niña de 11 años, perdón, de 10 años, no llegó oportunamente ni padre ni la madre de familia a recogerla, y entonces el docente y la maestra dijeron, mire, es que yo en media hora tengo que estar haciendo unas actividades personales, entonces ya me voy. Llamaron a la patrulla. La patrulla recogió a la chiquita para llevarla a la oficina del PANI. Imagínense todo el trauma que le puede generar a una menor de 10 años. Pero no solo eso, sino que resulta que llaman a la patrulla, se la lleva y la patrulla tuvo que atender lo que llaman ellos un cumplimiento, es decir, una labor policial de emergencia, atendiendo a una persona que era un adicto que había robado, y resulta que sentaron a ese delincuente junto con la niña en la patrulla. Imagínense todo lo que pudo haber vivido y los riesgos que se generaron asociados en ese sentido. Son temas que hay que conversar, son temas que hay que reflexionar, son temas realmente sobre los que hay que pensar. Bueno, también vamos a hablar acerca de las labores pedagógicas del director, pero vamos a enfatizarlas, eso es muy importante. Ya hemos ido haciendo como un gran énfasis, pero todavía vamos a enfatizarlo más. El director o directora es responsable por dirigir una correcta labor pedagógica en la institución a su cargo. Entonces se pueden mencionar como labores pedagógicas las siguientes: promover entre el personal el interés por el desarrollo profesional, fomentar espacios permanentes de formación entre la escuela y la comunidad, velar por el cumplimiento de los fines de cada ciclo, aplicar técnicas de capacitación docente o propiciarlas, tener siempre conocimientos actualizados en la materia. Esto es algo importantísimo. Tener siempre conocimientos actualizados en la materia. Promocionar un ambiente de armonía y compromiso en toda la comunidad educativa. Quiero retrotraerme con una función que decía aplicar técnicas de capacitación docente y propiciarlas. Eso es muy importante, porque vean que el director o directora puede generar capacitaciones para su personal sin ningún problema. También
evaluar el proceso de enseñanza para efectos de proponer su mejoramiento. En lo que cabe, desarrollar la experimentación pedagógica, uso de tecnologías y compartir experiencias y buenas prácticas. Promover la selección y aplicación de métodos de enseñanza adecuados para una formación integral de los estudiantes. Identificar y estimular las aptitudes de los miembros de la institución y fomentar las propuestas e iniciativas en beneficio de la educación. Asesorar a maestros y profesores en materia de planificación curricular. Vean qué importante la labor. Vean, el director o directora tiene que estar en capacidad de eso. Asesorar a maestros y profesores en materia de planificación curricular. Asesorar y orientar a los docentes en sus técnicas de enseñanza y ayudar a solucionar problemas. Atender y corregir las causas de problemas conductuales de los educandos. Vean ustedes todo lo que conlleva esta función pedagógica. Ahora, ¿cómo desarrollar la función pedagógica del director o directora? Bueno, pues con respecto a la organización, obviamente respecto de grupos, con pruebas de aptitud, ese tipo de temas. Bueno, es muy importante que precisamente el director o directora sepa cómo organizarse a la luz de las circunstancias concretas de cada centro educativo. Luego, retroalimentar mediante informes pedagógicos a todo el macrosistema, es muy importante, ¿verdad? Eso es sumamente importante, no solo en lo administrativo, sino en lo pedagógico. Y aquí encontramos un problema, porque resulta que ese canal, ese puente de retroalimentación, no está prácticamente funcionando muy bien. Porque recuerden que se cortó, lamentablemente pasa de subadministraciones regionales a la autoridad política. Entonces aquí tenemos un problema muy serio que hay que revertir en beneficio del proceso educativo. Luego también el control de los factores por una adecuada calidad de la educación. Aquí hay algo interesante. Y me sería muy llamativo si alguien quiere buscar sobre este tema. Hay una figura muy interesante en República Dominicana que se llama el acompañamiento al docente, el ejercicio del acompañamiento al docente. Eso es sumamente interesante, pero ante todo tiene que ver específicamente con cómo ayudo yo a los docentes en su ejercicio, cómo buscamos precisamente ese apoyo, ese acompañamiento a los docentes. Ahora, en términos generales, ya casi vamos terminando, de verdad, casi vamos terminando. Disculpen de verdad por lo extenso de la presentación. Hay un tema muy interesante que se desarrolló en Honduras que tiene que ver con criterios orientadores de la función directiva escolar y quería compartirlos con ustedes. Vean esto a ver qué les parece. Principio de la coordinación de intereses, como un principio, el lograr acuerdo entre los actores educativos, ¿verdad? Eso es muy importante. Principio de impersonalidad de mando. El director ejercerá su autoridad como una consecuencia de la necesidad de la comunidad escolar y no como el producto de su propia voluntad. Quien tiene poder no tiene poder por sí mismo, es para alguna razón, es para trabajar en función de un objetivo o finalidad general, y eso es lo que tenemos que enfatizar. Principio de resolución de conflictos. La problemática escolar deberá solucionarse en los mejores términos de consideración para producir menos disgusto y mayor satisfacción entre los actores involucrados. Principio del beneficio del conflicto. Ante un conflicto, el director deberá enfocar hacia el beneficio más que el perjuicio. Eso es sumamente importante. No engancharse, no meterse en un pleito. El director no está para pelear, el director está para apoyar y para orientar, para coordinar. Luego, principio de la autoridad como liderazgo. El director debe ser líder en todos los ámbitos de su institución, inclusive del ámbito social en el cual está ubicado el centro escolar, con el propósito de apoyar el desarrollo del mismo. Y entonces, por lo anterior, es muy importante que el director mantenga siempre una actitud de responsabilidad y compromiso, de liderazgo respecto incluso de la comunidad educativa. Me pareció interesante compartirles estos principios porque yo creo que sirven mucho para esclarecer el camino que se debe seguir y lo que debemos buscar dirigiendo un centro educativo. Y por último, ahora sí, llegamos al último, les tengo que decir que, como ustedes han podido intuir de todo lo que hemos comentado en esta presentación, el director o directora es verdaderamente protagonista del proceso educativo. Es una figura sumamente importante. Es realmente un bastión, el primer bastión de organización, el primer bastión de sostenimiento del proceso educativo exitoso. Más allá de la labor administrativa, recordemos, tiene como deber principal el director o directora la labor del proceso educativo, el desarrollo del proceso educativo. Y entonces, en ese sentido, una mayor independencia del director o directora en relación con el tema de la calidad educativa pues es muy importante, pero eso tiene que pasar por una formación exigente de quien ostente ese cargo de dirección educativa. Porque aquí, se reitera, no debe ser la persona que por tener el poder vence a sus subalternos, sino que por su conocimiento, por su don de gentes, por sus dotes de conciliador o conciliadora, sea quien convenza, quien guíe, quien lidere una educación de calidad,
Esa es la tarea de los directores y las directoras educativas. Y obviamente de ustedes depende, porque estamos hablando de personas que quieren orientarse al campo de la administración educativa, que quieran hacerlo. De ustedes depende realmente la dirección de la educación costarricense y el futuro del país. Por mucho, obviamente están los docentes, pero por mucho, 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 en realidad, quien dirige el barco sabe hacia dónde lo lleva. Y eso es, en cada caso concreto, el director o directora de centros educativos, quienes saben hacia dónde va. Así que yo espero que ustedes quieran enrumbar la educación hacia un puerto muy bonito y con una travesía muy tranquila y muy beneficiosa para todos. Dejamos así entonces presentada la temática de esta semana y por supuesto que estamos a disposición para cualquier comentario, aclaración o duda, con mucho gusto. Entonces muchísimas gracias, muy amables y hasta el próximo video.